Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos como cada sábado con un nuevo vídeo en nuestro canal Incubadoras Caseras. Hoy un compañero ha querido compartir con todos nosotros una experiencia en vídeo, nos la ha ido mandando poco a poco y como hemos hilado esta historia de esta pequeña incubadora con la incubación de los huevos que veis en imagen, huevos de gallina y un huevo ese más grandote que es de ganso, pues hemos decidido compartirla con todos vosotros. No solo lo que es la incubación, sino los detalles de esta pequeña incubadora que nos va a comentar él dentro de un poco. Pero veréis, el contenido total de este vídeo es que os quiero decir que aun siendo esta incubadora tan pequeña como veis, lo importante sigue siendo lo mismo, lo principal, el conseguir los parámetros ideales de incubación en el interior, sea más grande o sea más pequeña, utilicemos unos componentes o utilicemos otros, estemos en altura o estemos al nivel del mar. Tenemos que conseguir una temperatura y humedad adecuadas para la incubación. Por cierto que aquí arriba te dejo el enlace de todas las incubadoras que hemos hecho paso a paso en este nuestro canal de incubadoras caseras. Y si quieres hacer una experiencia como este compañero, nosotros dentro de estos vídeos que puedes encontrar en el enlace que te he mencionado, hay una incubadora que es súper pequeña. Si esta te parece pequeña, busca en el enlace y te darás cuenta que nosotros hicimos una pues prácticamente miniatura y también la probamos. Y ya al final del vídeo, cuando este compañero nos explique pues todo este proyecto y toda esta su experiencia, pues analizaremos un poquito más esta incubadora una vez que él pues ya nos haya comentado todo, la hayamos visto y la hayamos conocido pues algo mejor. Todavía se puede mejorar, se pueden añadir cosas e incluso te animamos a ti a que dejes tu comentario a pie de vídeo viéndolo pues en qué hubieran mejorado según creas tú y por supuesto también cómo la hubieses hecho tú personalmente si se hubiera dado el caso. O mira por dónde si a lo mejor tú ya has hecho este proyecto de una pequeña incubadora. Pero vamos a escucharlo y después hablamos. Le voy a mostrar mi nueva incubadora que hice, pequeña, de 10 huevos de gallina, pero eh, si le meto de ganso, lo más que agarra son como 4 o 5 huevos nomás de ganso. Depende del huevo de grande, si va a ser menos el espacio que va a tener. Eh, Mire cómo la hice. Aquí se la voy a mostrar y esta es mi primera incubación que voy a sacar aquí. Eh, Al principio le metí 3 huevos de ganso, pero solamente uno estaba bueno, los otros no tenían nada, los saqué y aproveché de meter 6 huevos de gallina y solo 4 están buenos. Tenían embrión, entonces ahí lo dejé. Ahí están los resultados, ahorita ya van a comenzar a nacer, ahorita estamos en el día, quiero ver, desde el 25, para el 25 estarían cumpliendo 31 días, el de ganso. Los otros los metí calculando que nacieran a la misma fecha, entonces ya están naciendo, le están picando los de gallina, están picando antes. Están picando antes, digamos, hoy es el día 21, están y van para el 25, o sea que estamos hablando que se están adelantando un día nomás, pero también el de ganso puede que a partir de mañana ya comience a picar, ¿verdad?
Se la voy a mostrar cómo la hice. Y la hice en una cajita transparente. Es chiquita la cajita. Como puede ver, solo mide un aproximadamente de un gm casi de mi mano. Es bien pequeña la hice. Mire cómo la hice. Ahí se la voy a mostrar para que la pueda ver cómo la hice. Aquí yo esta cajita me la llevo botada. Aquí le hice un agujero chiquito. Ahí está el agujerito aquí. El otro aquí. Aquí arriba. Aquí está. El otro. También le hice otro por acá. Aquí está el otro. Y el otro lo hice acá también. Ahí está. 4 agujeros tiene en este lado. Y tiene uno más grandecito aquí, como de un 2/8. Aquí le podía meter aquí le meto el agua para no estar abriendo. Aquí la puedo llenar con un gotero, con una jeringa. Ahí se ve el hoyo. Ahí le hice ese hoyo para meterle el agua. También en esta parte de acá también le hice los mismos agujeros. Si usted ve, aquí están los agujeritos, ¿verdad? Aquí está el uno, aquí por aquí está el otro, aquí cae el otro, aquí está, y aquí está el otro. Tiene, quiero ver, 8 agujeros, y aquí abajo quedó el otro. Aquí está. Son agujeritos como de 1/8, como la incubadora bien chiquita. Ahí que lo hice con el termostato 7000. Y aquí está toda la instalación. Como ve, cómo la realicé. Están todos ordenados los cables porque no los armé. El ventilador, como un ventilador a 12 voltios, entonces tuve que sacar de un regulador. Entonces lo que le tira la línea la saca y aquí se alimenta con el cargador. Entonces, y ahí se alimenta lo que es el termostato, pero como está controlado con el termostato, entonces él mismo corta la energía del cargador y trabaja junto con los dos foquitos. Le voy a mostrar cómo aquí la tapadera queda bien hermética, no se le escapa la temperatura. Mire, aquí solo la abro aquí porque esta cajita ya estaba ya solo de remendar, de arreglarla porque había reventado. Ahí se encendieron. Estos son focos de microondas. El termostato solo lo tengo pegado aquí porque no hay cómo pegarlo en el momento, ¿verdad? Si ve, ahí está la zona. Los dos tienen un protector para que los pollitos no se vayan a quemar. Tiene el ventilador también está protegido en esta parte. Está protegido para que los pollitos no se vayan a picotear o a pasar a donde está el ventilador y los vaya a golpear al ventilador o los vaya a matar. Como ve, ya está picando, ya están picando los primeros. Ahí se ve, ahí está el primero que está picando. Ahí está. Y aquí está el otro que también está picando. Ahí está. Y hay dos picados de los huevos de gallina, solo el de ganso que falta todavía que entró, que también está picando. Ahí está. Y hay dos picados de los huevos de gallina, solo el de ganso que falta todavía
está, ahí la protegí, ahí está el espacio para que nazcan y que no se vayan. El agua está debajo, hice esta forma aquí, puse, ahí le armé, la traté de armar y puse una pailita ahí para un platito de comida, entonces y me sirve como bandeja de para mantener el agua debajo y que pueda tener su humedad normal. Ya está bien calibrada. Aquí con cuidado la tapo, la tapadera, mire. Solo la agarro, la levanto y aquí se me quedó. Aquí lleva un segurito que ya lo traía la pieza, que yo solo la bajo y ahí ya queda cerrado. Lo único que aquí por esta parte como que queda levantadita un poquito, entonces lo que hago es que le pongo estos que están acá de hierro, pedacitos bloques de hierro de unos ventiladores de los microondas también, que ya los deseché porque ya no servían. Entonces aquí a este también por aquí apenas se levanta un poquito, entonces para evitar que aquí se salga la humedad y la temperatura le ponemos aquí unos pedacitos nomás y ya sella bien, ya no se sale, solo le queda en cabal lo que es los hoyitos normales que le dejé para que ya no se caiga mucho la humedad y la temperatura, solo los adecuados que dejé nomás. Hasta ahorita vamos a ver cómo si nacen todos. Primero Dios, que eso es lo que esperamos, que la incubadora de 10 huevos haya quedado bien. Ya está medida, ya está calibrada. A este nivel le tenemos un 60, 65. Estaban incubándose entre 60 y 65, entre 50 y 65 de humedad. Y, y, el, y la temperatura en 37.9 la tenía. Así lo estaba incubando. La tenía. Ahí se va a apagar ella sola. Y vean.
Buenos días, don Antonio. Mire, aquí le voy a mostrar los pollitos y el ganso que nacieron en la incubadora. Se los voy a mostrar. Aquí esta es mi criadora que tengo para poder criarlo. Está controlada con un termostato también. Ahí está. Esta es la criadora. Ahí están los pollitos que nacieron. Estos son los pollitos. Ahí está el ganso. Ahí está la sonda del termostato. Aquí cuando se apaga, él tiene un foco que este siempre queda encendido para que los pollitos sigan comiendo, sigan creciendo. Aquí solo la temperatura que controla el termostato y lo demás está directo, ¿verdad? Ya va a ver el ganso. El gansito que nació bien bonito. No, pues. Ahí está. Pues bien, ya habéis visto esta historia completa que ha querido compartir nuestro compañero. Igualmente te animamos a que si tienes algo que quieras compartir con todos nosotros aquí en nuestro canal Incubadoras Caseras, pues que podemos hacer como hemos hecho hoy, en este caso con estos pollitos, con estos huevos de gallina y ese de ganso. Llegados a este punto, pues como te digo, nosotros hemos hecho varias incubadoras, algunas más parecidas en cajas de plástico y otras pues de diferentes formas, y seguiremos haciendo paso a paso, contándolo todo, otro tipo de incubadoras. Pero ciñéndonos a esta, la verdad es que es pequeñita, pero habéis visto que está muy bien. En el interior pues ha jugado en esta caja de plástico con malla o tela metálica, como decimos por aquí, para aislar, por ejemplo, los huevos con la bandeja de abajo, que es donde lleva el agua, y proporcionar a la incubadora la humedad relativa para la incubación, y esas dos pequeñas bombillas que utiliza como fuente de calor, protegidas con esa tela metálica enrollada alrededor, para evitar que los pollitos, pues muy buena idea, se quemen a la hora de que nazcan dentro, ¿no? Por el reducido espacio que tiene esta incubadora. Después él le ha puesto un pequeño ventilador en el interior, que yo pienso que se podía haber prescindido de él por la sencilla razón de que el habitáculo es tan pequeño y además tiene dos bombillas, que el reparto de temperatura, buscando una colocación centrada de las mismas, pues yo creo que hubiera estado solucionado. Eso después, como siempre os digo a los que me preguntáis diferentes cosas relacionadas con la temperatura, que después lo que dirá si está bien o mal, pues son las mediciones que hagamos en la bandeja. ¿A él le ha funcionado? Pues perfecto y nada que objetar. Si funciona algo, es no lo toques. Y como veis, él pues todo lo ha hecho casero. No solo la incubadora, sino también la criadora que habéis visto, donde ya estaban los pollitos. Bien preparada, con su malla abajo para que el excremento caiga a un compartimento, a un cajón más abajo, y que los pollitos estén siempre limpios. En fin, él la ha diseñado de esa manera y está muy bien. Pero el detalle es que, para que veáis, esta persona, este compañero, le tiene mucha confianza a los termostatos, al modelo este en concreto, el STC1000. Tenemos vídeos aquí en nuestro canal explicándolo prácticamente todo de este termostato, desde cómo se conecta hasta cómo se configura, e incluso lo hemos utilizado en un par de incubadoras caseras que hemos hecho.
es un buen termostato, se le puede sacar buen partido y en nuestra experiencia, en lo que a nosotros concierne, lo hemos probado a lo largo del tiempo y también ha sido resistente al tiempo, al uso, ¿no? Este compañero pues también lo ha utilizado en su incubadora y además en su criadora. Pues hemos conocido otra historia más de otro compañero con ese final, con sus pollitos de gallina y con ese pequeño ganso, y la hemos querido compartir con todos vosotros en el día de hoy. Pues nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dando las gracias por estar ahí, como siempre, con cada uno de nuestros vídeos. Y lo dicho, que si quieres compartir algo con nosotros, algo con todos, este es tu canal.